Somos el equipo de Gómez García, consultora de inteligencia económica, y en este análisis vamos a ver por qué el Decreto Supremo 5503 de Bolivia, si lo miramos desde un punto de vista puramente técnico, es una medida que, bueno, nació muerta. Y miren, para ir directo al grano, esta es la conclusión central de nuestro informe. Y que quede claro, esto no es una exageración, no es una hipérbole. Es simple y llanamente un diagnóstico técnico. Una política pública que, así como está diseñada, está programada para fallar. Y fallar de forma catastrófica. Bien, entremos en materia. A ver, el decreto busca atacar un problema que es real y urgente, ¿no? La crisis de los subsidios a los hidrocarburos. El tema es cómo lo hace, porque lo hace sin la pieza de ingeniería financiera pero más elemental para una transición de esta magnitud. El concepto, en realidad, es bastante simple. Pensemos en un fondo de estabilización como un colchón de dinero, un amortiguador. Su único trabajo es ese, absorber el golpe cuando los precios internacionales del combustible se van por las nubes. Así se evita que ese impacto le llegue de lleno y de inmediato al bolsillo de la gente. Es, digamos, el componente técnico que no es negociable en una medida así. Y aquí está el punto clave de todo. El decreto se implementó sin este fondo. O sea, en lugar de una liberalización de mercado ordenada, lo que se hizo fue transferir el shock de forma directa y brutal al consumidor. Simple. Se quitó el subsidio, pero no se puso ningún amortiguador. Ok, ahora hablemos de la supuesta solución financiera. Se anunció con bombos y platillos un crédito externo como si fuera un blindaje, ¿no? Pero, como siempre, cuando uno mira los números de cerca, la realidad es otra cosa. Y esta tabla lo deja clarísimo. De esos $550 millones del préstamo de la CAF, fíjense, el 80%, estamos hablando de 440 millones, se va directo a pagar deudas viejas con proveedores. Es decir, es dinero que contablemente entra por una puerta y sale por la otra. No genera ni $1 de reservas. El impacto en la estabilidad es nulo. ¿Y qué nos queda entonces? Pues esta cifra. Este es el único dinero líquido, el dinero real y disponible de todo ese famoso crédito. $110 millones. Nada más. Y para que tengamos una idea de lo que esto significa, esa cantidad alcanza para cubrir las importaciones de diésel del país por menos de 10 días. Es literalmente como querer apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Totalmente insuficiente. Bueno, y ahora veamos cómo este error de diseño se traduce en la calle, en la economía real, la que nos afecta a todos en el día a día. El primer efecto, y esto se vio en las primeras 24 horas, fue un aumento del 100% en las tarifas del transporte público. Así, un golpe directo y sin anestesia. Ahora, ¿por qué este aumento es tan devastador? Muy simple. En una economía como la boliviana, el flete, o sea, el transporte por tierra, representa entre el 60 y el 70% del costo final de la comida y de los productos básicos. La lógica es implacable. Si el transporte se duplica todo, absolutamente todo lo demás, le sigue el paso. Con este shock de costos sobre la mesa, nuestra proyección base es una inflación anualizada del 50%. Hay que decirlo claro. El objetivo del gobierno de contener los precios en estas condiciones es matemáticamente imposible. Pero ojo, que la espiral de precios es solo una parte del problema. El siguiente gran riesgo que proyectamos es un colapso del tipo de cambio. ¿Y cuál sería el detonante? Lo que proyectamos es una corrida bancaria. Pensemos, cuando la gente se dé cuenta de que el Estado no tiene los dólares para importar combustible a los nuevos precios, ¿qué va a pasar? La demanda por dólares para refugiarse se va a disparar, y el sistema financiero sencillamente no tiene la liquidez para aguantar algo así. Y esta es la proyección de nuestro informe para el tipo de cambio paralelo en un escenario de pánico. 100 bolivianos por dólar. Y de nuevo, no es una exageración. Es lo que pasa cuando un sistema pierde por completo su ancla y lo único que queda es el pánico. Claro, la esperanza del gobierno es que los exportadores traigan sus dólares de vuelta. Pero hay un principio básico en finanzas. El capital es cobarde, siempre huye del riesgo. Esperar que el dinero entre a un país en medio del caos, de la incertidumbre, es francamente ingenuo. Entonces, para resumir todo esto, la política así como está ha roto, y de forma simultánea, los 3 pilares fundamentales de la estabilidad macroeconómica. Vamos punto por punto. Primero, sin un fondo se rompe el ancla de precios, y eso desata la inflación. Segundo, sin reservas líquidas de verdad se rompe el ancla cambiaria, y eso expone al boliviano a un colapso. Y tercero, al intentar compensar todo esto con aumentos de sueldos sin respaldo, se rompe la última ancla, la fiscal. Básicamente, es echarle más gasolina al fuego.
Frente a este escenario, la recomendación estratégica de nuestro informe para el sector privado es una y es muy clara: cobertura total y cobertura inmediata. Hoy es más prudente asumir el escenario de $1 a 100 y reestructurar los costos ya, que quedarse esperando una corrección que el Estado simplemente no tiene cómo ejecutar. Y cerramos este análisis con una reflexión final. Porque las decisiones de política económica nunca son abstractas, ¿verdad? Tienen consecuencias humanas, muy profundas. Así que la pregunta que queda flotando es esa. Cuando se suelta el timón en medio de la tormenta, ¿quién paga las consecuencias? Queda la invitación a pensar en ello.